Dice la parte de una novela. Está un hombre con un terapeuta y mientras el hombre empieza a hacer algunos comentarios acerca de su éxito, pero dentro de su éxito está en soledad, en tristeza, en agonía emocional. El terapeuta le dice en la novela al hombre exitoso, dice, le tuve que decir, eres un exitoso miserable, y no supo qué responder. No imaginó una frase tan dura y contundente. Y después dice, traté de abrirle los ojos. Dios te dio la vida y cada uno de los talentos que hoy utilizas. Además, tus padres invirtieron todo para tus estudios, además de guiarte y cuidarte en el camino. Tu abuela te atendió durante toda la secundaria y preparatoria. La señora Raquel te lavó ropa y te preparó comida durante tu carrera universitaria. Don Jorge te prestó un cuarto para que pudieras hacer tus prácticas. Y tu hermano Miguel Ángel te apoyó con lo que podía cada quincena para tus gastos cotidianos. Y entonces, dice el terapeuta, le dije, el éxito se disfruta con quienes te ayudaron a construirlo. Ahora resulta que los que disfrutan de tus logros son completamente extraños. Jamás te olvides de dónde vienes, quién te ayudó, incluso quién es tu creador, quiénes te educaron y quiénes son todas esas personas que creyeron en ti desde el principio, para que tus pies no se despejen del piso. Sea agradecido y honra a todos aquellos que hicieron de ti lo que hoy puede ser. Muchas personas en la vida se olvidan de honrar a los que los apoyaron en el camino y durante el camino de su desarrollo y de su crecimiento. Hoy tú estás sentada aquí, pero tú eres el resultado de cuidados, de atenciones y de guianzas. Tu carácter, tu personalidad, incluso las cosas que puedes tener son el resultado de hombres y mujeres que pudieron invertir en ti. Desde un pequeño plato de comida hasta una atención o una palabra de aliento o de motivación. Pero la realidad es que ninguno de los que estamos aquí sentados somos el resultado de nosotros mismos. Porque estuvimos en el camino y en el camino nos hemos encontrado a personas maravillosas, increíbles e inolvidables. Y esas personas, algunas de ellas, tal vez ya no están en la vida, ya partieron para con el Señor, pero están en las páginas de nuestra historia. Y todos debemos reconocer que somos el resultado de alguien que estuvo por encima de nosotros para protegernos, para cuidarnos, para ayudarnos y para brindarnos lo poco o lo mucho que ellos tenían. Tu licenciatura en cualquiera de las carreras, tus títulos profesionales, estoy convencido que son el resultado de gente que estuvo alrededor tuyo apoyándote y ayudándote. Cuando hablamos de cobertura y cuando hablamos de honra, no solamente hablamos de autoridades como pastores, ministros. Cuando hablamos de cobertura, también estamos hablando de personas que estuvieron cubriéndonos, cuidándonos y protegiéndonos para que nosotros pudiéramos ser lo que hoy somos. Y yo sé que el pasado de muchos de nosotros no ha sido alentador en el sentido estricto. Yo sé que el pasado de muchas personas fue difícil y algunos quisieran borrar el pasado, pero si quisieras borrar todo tu pasado, tendrías que borrar todo tu presente. Porque la sabiduría de tu presente es el resultado de las pruebas de tu pasado. Si quisieras borrar el pasado de tu vida, entonces tendrías que borrarte a ti misma, a ti mismo, porque hoy tú eres el resultado de haber superado pruebas, circunstancias y momentos difíciles, incluso también momentos maravillosos. Pero todos los que estamos aquí somos el resultado de todo un recorrido. Cada quien tiene su propia historia. Y en esa historia
Ninguno de nosotros tiene soledad, porque hay personajes que conocimos durante un año, durante 5, incluso personajes en nuestra historia que si acaso los conocimos 2 o 3 meses y nunca más los volvimos a ver. O incluso en nuestra historia hay personas que conocimos un día o unas cuantas horas, pero gracias a ese apoyo o a ese favor logramos llegar a tiempo, logramos cumplir un cometido o logramos encontrar un destino que tal vez nunca nos hubiéramos imaginado, porque Dios siempre nos pone en nuestra vida a personas maravillosas y extraordinarias, y obviamente también permite que cada uno de nosotros tenga que pasar por momentos de formación y de transición, porque muchas personas cambian la perspectiva de la formación y le llaman problemas a lo que en realidad son lecciones de la vida. Si cambiáramos la palabra problema por lecciones, nuestra vida tendría otra perspectiva en lo que yo estoy diciendo, y no estuviéramos tal vez reclamando tanto o lamentándonos tanto por acontecimientos que si no hubiera sido por aquello, nuestro carácter no se hubiera formado. Porque ha habido momentos que las lágrimas han sido mejores que las sonrisas. Y no que las sonrisas sean malas, pero muchas veces las lágrimas enseñan más que las sonrisas. El gran sabio Salomón dice en Eclesiastés, no lo dije yo, lo dijo él, yo lo repito, él dice que es mejor la casa de luto que la casa de fiesta. Y luego explica, es mejor estar en el velorio que estar en una fiesta. Y luego explica por qué, porque en el velorio reflexionas y en la fiesta te gana la euforia. Ahora, ¿es mala la fiesta, pastor? No, lo que él está diciendo sale con más enseñanza y con más coraje para vivir uno de un velorio, cuando ves que se perdió un ser querido, una persona muy amada o un amigo muy cercano a ti, pero que ya no está, que cuando estás sentado en las butacas de un cementerio o en los lugares de los velatorios, te das cuenta que la vida es breve y que es sencilla, y en esa reflexión incluso te das la oportunidad para hacer una pequeña coma en tu vida. Cada cementerio, cada vez que vamos a un lugar de sepultura, cada vez que vamos a un lugar donde hay un enfermo desahuciado y podemos mirar al hombre o a la mujer desesperada o en angustia, todos esos momentos nos regalan a cada uno de nosotros una pequeña coma. Y una pequeña coma es para hacer una pausa y reflexionar, para seguir escribiendo en nuestras vidas. Porque cuando no nos hacemos pausas, cuando no damos oportunidad para detenernos, podemos vivir una vida desenfrenada, y en ese desenfreno podemos pisotear incluso a aquellos que fueron los pilares de nuestra vida. Cuando hablamos de la palabra cobertura, mis hermanos y amigos, compañeras y compañeros de la fe, debemos entender que la palabra cobertura significa cobijo, acción de cubrir o de proteger. Por ejemplo, hay diferentes conceptos, connotaciones de la palabra cobertura. Por ejemplo, cobertura significa cosa que se coloca sobre otra para taparla. Por ejemplo, la cobertura de chocolate de un pastel. Se cubre, eso es cobertura. Otra definición de cobertura es extensión territorial que alcanza un servicio. Por ejemplo, mi celular no tiene señal, esa empresa no tiene toda la cobertura. Cobertura significa que una señal alcanza a diferentes lugares territoriales. Tercer interpretación de la palabra cobertura es conjunto de prestaciones que proporciona un servicio. Por ejemplo, un seguro de médico de amplia cobertura. También cobertura significa seguimiento periodístico del desarrollo de un acontecimiento. Por ejemplo, el canal X de televisión está cubriendo todo el mundial de fútbol. Cobertura está cubriendo. Y por último,
El término cobertura también se usa en las garantías de las operaciones de mercado. Por ejemplo, obtener cobertura para tu negocio. Entonces la cobertura es mucho más que estar pensando en que alguien me protege o alguien me guía, alguien me forma. La cobertura tiene que ver con un todo en la vida del hombre o de la mujer. Y hay tres clases de cobertura: la natural, la legal y la espiritual. La natural, la cobertura natural de todos nosotros, la natural de entrada son nuestros padres. Ellos nos cubren, nos protegen, cobertura, ellos son nuestra autoridad. Esa es la cobertura natural. Pero hay una cobertura legal. A usted quien lo cubre es este país, por eso tiene acta de nacimiento, tiene derechos como mexicano, tiene una credencial de elector, tiene un pasaporte mexicano. Y si usted va a otro país, quien lo cubre es su país. Y en otro país puede ir a la embajada de México y lo van a cubrir y proteger. Eso se llama cobertura legal. Pero existe una tercera cobertura, que es la cobertura espiritual. Y la cobertura espiritual solo la pueden dar los que son llamados por Dios. Por ejemplo, su cobertura espiritual es el pastor Loreto, la pastora Marisela. Su congregación es Comunidad de Fe. Y en esa cobertura espiritual y en ese cobijo, en este lugar, se supone, porque digo que así debería ser, usted aquí va a encontrar salud, bienestar, progreso, crecimiento, desarrollo y avance. Porque toda cobertura, toda protección, toda autoridad nunca debe llevarte a la intimidación. Porque las autoridades no fueron establecidas para generar intimidación en las personas o en los lugares. Fueron establecidas para servir a las personas que están debajo de y poder protegerlas. No sé si me estoy explicando. Ahora, quiero que ustedes consideren con detenimiento lo que voy a decirles a continuación. La cobertura, entonces dijimos, es estar cubierto o estar protegido. Quiero que ustedes vayan conmigo a el libro de Primera de Tesalonicenses. Es una carta, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. ¿Lo tienen? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 12. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, y tengan paz entre vosotros. Tres elementos de una cobertura espiritual, en este caso para su servidor o cualquiera, que seamos pastores o estemos atendiendo una escuela bíblica, no sé, un orfanatorio, un asilo, que tenga que ver con el nacimiento de esos lugares bajo la cobertura de Dios. Dice el 12 de nuevo: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros. Una cobertura que no trabaja no es cobertura. Un pastor que se la pasa nomás, supongamos que me la pase viajando, ¿verdad? Que me la pase para todos lados. Que no les llamemos, no les mandemos mensaje, que no hagamos reuniones, juntas, planeación, que pensemos que todo es al aire y se va. Eso no es cobertura.
Eso significa que yo estoy viviendo de la gente. Porque todos los que trabajamos en el Señor tenemos que trabajar en el Señor y buscar la manera de que cada uno de ustedes pueda ser atendido, ayudado, bendecido. Reconozcan a los que trabajan entre vosotros dos y os presiden en el Señor. Cuando es el presidir, habla de guianza. Presidir significa el que te conduce. A la mayoría de ustedes los conozco y casi la mayoría de ustedes me acuerdo cómo llegaron. Pero gracias a Dios que donde están o como están, muchos de ustedes ya no son los mismos. Porque por la gracia de Dios los hemos podido conducir y guiar. Y el tercer elemento de los que trabajan en el Señor, los presiden y los amonestan. Significa que una cobertura, una autoridad espiritual también debe amonestar o puede o debe corregir. Y aquí es donde tenemos la mayoría de conflictos, ¿verdad? Porque algunos tienen la idea de que los de arriba, mis padres, mis pastores o las autoridades, su mayor trabajo es protegerme y amarme. Pero mucha gente no comprende el amor como una llamada de atención, como una corrección. Y donde no hay corrección, no hay crecimiento. Si tú eres una persona a la cual se le ha podido llamar la atención, se te ha podido corregir, se te ha podido aconsejar, incluso se te ha tenido que sentar durante un tiempecito para que no estés en cierto lugar por una disciplina, deberías sentirte muy privilegiado. ¿Por qué? Porque significa que importas mucho y porque se te está corrigiendo para tu crecimiento y desarrollo. Pero en un lugar, familia, iglesia o cualquier lugar donde no haya disciplina, donde no haya amonestación, donde todo se le diga sí a la gente, donde dile todo sí a tus hijos y verás el problema en que te vas a meter. Dile sí a todos los que están en tu empresa, los que están en tu línea de trabajo. Diles que sí a todos y te vas a meter en un problema, porque la autoridad siempre sabe hacia dónde va y cómo guiar a las personas. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de poder guiar a cada uno de ustedes, de poderlos conducir y de poderlos llevar siempre a un mejor destino. Existe un conflicto que está en el último versículo del Antiguo Testamento. O sea que atrás de Mateo usted vea el último texto que concluye el Antiguo Testamento. Está en Malaquías. Vaya a Mateo, por favor. Y de Mateo, nomás de leer una hoja atrás, donde se acaba Mateo, está Malaquías. El último versículo deja una revelación muy profunda. ¿Qué dice el último versículo de Malaquías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, antes que yo venga y hiera la tierra ¿con qué? Con maldición. Significa que una tierra, no solamente físicamente, de ambiente, una familia, una nación, una congregación, una organización, un equipo de fútbol, un equipo deportivo, una agrupación, puede entrar en un terreno de maldición y de distanciamiento cuando los corazones están distanciados. Por eso dice, Él, el Señor, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. El sentido de nosotros, los que somos padres y madres de familia, es un sentido de grande responsabilidad. Porque aunque es un gran privilegio ser padre o madre, es una grandísima responsabilidad. Porque nuestra función es guiar, proteger, corregir, adiestrar, equipar, educar, disciplinar. Uno como padre tiene que prepararse, porque son más las veces que va a decir no que las que va a decir sí. Uno como padre tiene que capacitarse y prepararse respecto a la palabra de Dios, porque quien está en el barco y quien va conduciendo el barco somos cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de cobertura, tenemos que hablar de nosotros como padres de familia. Y la pregunta es para todos los que somos padres en este lugar y que estamos aquí en esta tarde: ¿hacia dónde conduces a tu familia? ¿Cuál es el destino de tu casa?
¿Hacia dónde estamos empujando a la familia y llevándola hacia dónde y hacia qué límite? ¿Cuál es la visión que hay dentro de tu casa? ¿Cuál es la meta o la visión que hay dentro de tu hogar? Porque donde no hay visión y donde no hay progreso, lo único que vamos a hacer probablemente es repetir la misma historia de nuestros antepasados. ¿Qué le tocó hacer a Josué, con respecto al pueblo de Israel? ¿A Josué le tocó sacarlos de Egipto o cruzar el Jordán y repartir las tierras? Le tocó cruzar el Jordán y repartir las tierras. ¿Y a quién le tocó sacar al pueblo de Egipto? A Moisés. Entonces lo que significa es que Moisés hizo una parte y llevó al pueblo hacia un lugar. Y en el último paso donde dio Moisés fue el lugar donde inició el siguiente paso, Josué. Eso significa que de generación a generación nosotros tenemos que llevar a nuestra familia hacia un lugar y dejarlos para que ellos, a partir de donde nosotros nos quedamos, ellos continúen. Por eso la Biblia habla la bendición de generación en generación, en generación, en generación. Por eso los judíos son más exitosos que cualquier otra cultura en el mundo. Porque un judío nunca va a empezar de cero. La cultura mexicana, la cultura nuestra, la cultura latinoamericana es una cultura de siempre comenzar de cero. Está a punto de salir un presidente de este país y entrar uno nuevo. ¿Y qué cree que va a hacer? Va a empezar de cero. Iba a decir que los 6 años pasados no sirvieron para nada. Entra un nuevo gerente a una agrupación y el historial del gerente anterior para él no vale. Todo lo que se hizo está mal. Vivimos en una sociedad con una cultura de siempre empezar de cero, de cero, de cero, de cero. Siempre estamos comenzando y nunca terminamos nada. Por eso la diferencia entre países del tercer mundo o familias, dejémonos de países, es más, familias tercermundistas a familias de primer mundo, es una muy clara. Que las familias tercermundistas siempre están comenzando de abajo. Siempre es de abajo, siempre es de abajo, siempre es de abajo, siempre es de abajo. Porque los líderes de esa generación, en vez de impulsar algo para sus siguientes generaciones que vendrían detrás de ellos y dejar un camino más plano, muchas veces lo único que le dejan a su generación son más problemas que bendiciones. En vez de dejar herencia, dejan deudas. En vez de dejar un camino más parejo para la educación y el progreso, los que vienen atrás no terminan la educación, empiezan a violentar el proceso de la formación y entonces ahí entra la visión de una cobertura. Olvidémonos de Peña Nieto. Olvidémonos de los gobernantes, de los gobernadores actuales o los que acaban de salir del maloro, si usted quiere. Olvidémonos de ellos. Que hicieron mal su trabajo, tal vez algunos los critican, qué bárbaro, tanto tiempo, tanta robadera. Olvidémonos de ellos y entremos al terreno familiar. Pensemos en nosotros como líderes de una casa, de un hogar. Si ellos no hicieron bien su trabajo, tendrán problemas, pero ¿qué trabajo estás haciendo tú en tu casa? ¿Cuál es el progreso de tu familia? ¿Cuál es el avance de tus hijos? Y algunos chocan con estas verdades porque hasta el día de hoy no han podido poner una chapa en el cuarto que se está cayendo después de un año. Y criticamos a aquel que no hizo grandes cosas y para una gotera debajo de la regadera que está gota y gota y gota y criticamos que no hacen bien su trabajo. Pero ¿qué con tu mundo? ¿Qué con tu propio país directo donde hay 4 o 5 personas? Ese es tu liderazgo. Esa pared a medio pintar, esa arena afuera, esa ventana que no está, que le pusieron un pedazo de plástico o algo de aluminio y es todo. Y es ¿cuál es el progreso? Está mal que no progrese el país, pero ¿y que no progreses tú a nivel local? Esa es la cobertura que le das a tu casa como padre, como esposo, como pastor. Que la puerta esté insegura, que puede entrar cualquier ladrón. No se trata de lujo, señores.
Se trata de protección y cobertura. Y la protección y la cobertura dan progreso a la familia. Olvídate del país, que si no hay trabajo, que si hay trabajo, que va a subir el dólar, que va a bajar el dólar, que la gasolina. Olvidémonos de las noticias de allá y vamos al mundo local. Y en el mundo local tú eres el jefe, tú eres el patrón de esa casa, tú eres el padre de esos hijos. Olvídate de los ciudadanos rebeldes y que de la APO o de aquellos maestros que hacen marchas y le gritan al gobierno. Y piensa en el hijo de 8 años que ya te grita en la cara. En esa jovencita de 15 que no hayas cómo gobernarla. Dejemos de criticar lo grande y empecemos por ser líderes en nuestro territorio. Porque la cobertura lleva al progreso, al desarrollo. Y la responsabilidad de tu casa, de mi casa, no es el gobierno, no es la política de este país. Yo soy responsable. Dios me dio 2, 3 hijos, 4, los que me haya permitido. Y soy responsable de darles progreso, de darles educación y de sacarlos adelante con la ayuda de Dios. No hacer de ellos 4 un dolor de cabeza para la sociedad. La cobertura de tu hogar eres tú como padre. Tenemos que dar lo suficiente, lo necesario, cubrir. Que tu hija se venga de una parada de camión y tenga que caminar donde no hay semáforos o donde no hay luz y tenga que cruzar 2 cuadras en la oscuridad, es problema tuyo, no de tu hija. Tú no puedes poner en riesgo la vida e integridad de tu hija porque ya está grande si tú eres quien la proteges. Es verdad que nuestros hijos tienen que estudiar, que la familia tiene que progresar, indudablemente. ¿Pero a costa de qué? De su autoridad, que la cubre, la protege, la cuida y le brinda lo necesario. Porque muchos padres que estamos aquí somos demasiado exigentes, pero no damos nada, solo exigimos. Y Dios quiere que cambies esa idea. Si vas a pedir, es porque también vas a dar. Porque somos el resultado de la autoridad anterior, pero nuestra familia es el resultado de nosotros. Estos chamacos, pastor, no me hacen caso. Les digo algo y como que no les dije nada. Parece que estoy pintada en la casa. ¿Sabes cómo puede decir Dios de ti? Esta hija mía no me hace caso. Le di mi palabra, le di mi promesa, le dije que hiciera lo que tenía que hacer y no lo ha hecho. O sea, se repite el mismo patrón. Queremos hijos obedientes en casa, pero nosotros como hijos de Dios no somos obedientes para Él. Una cobertura cubre, pero ese ejemplo, Jesús no hizo discípulos solo porque Él era el Mesías. Jesús siempre usó esta frase: ejemplo les he dado. Ay, cómo quisiera que mi hijo, dijo un hombre la otra vez, viniera a Conexión Juvenil, se consagrara y buscara a Dios. Y le dije, su hijo va a venir cuando usted deje de venir solamente una vez por mes. Usted quiere que su hijo venga 4 sábados y usted nomás viene un domingo. Queremos tener lo que no sembramos. No sé si me explico, familia. Los hijos son una bendición, hermanos. Pero los buenos hijos son el fruto de un trabajo educativo en el hogar. Es que esta cuestión o esta situación no es de que, fíjense cómo hay padres que dicen, ay, fíjate que a la fulanita le salió bien este hijo y el otro le salió medio rarito, no hace medio rebeldón. ¿Quién inventó esa onda? No es que son buenos o malos, son neutros. Tú los educas. Los hijos son el resultado de ti. Que algunos traigan habilidad para una cosa o su temperamento sea más tranquilo, eso no los hace inteligentes ni necios. Es su temperamento. Yo entiendo que mi hija Kami es más acelerada, es su temperamento, y el otro es más tranquilón, así más o menos. Pero no puedo decir, ay, el niño me salió bien inteligente y la niña esas cosas no. ¿Quién inventó eso? O sea que si los hijos ya vienen preparados, ¿para qué te quieren a ti y a mí para papás si ya vienen formados? Pero no vienen formados, vienen en blanco. Su archivo está limpio. Todo lo que tú permitas que escuchen en la tele, las palabras, los gritos o no gritos, toda la formación en la educación es la formación que ellos van a recibir. Pero los hijos son nuestro resultado. Ellos son nuestros resultados, son el resultado de una cobertura. Voy a preguntarles algo. Si tú eres gerente, ¿quién te puso? ¿Tu jefe? Te dio un nombramiento, ¿estamos de acuerdo? Si eres maestro de una escuela, ¿quién te puso? El título, la academia y el contrato, y le dijeron, usted va a ser maestro de inglés. Un nombramiento tiene que venir de alguien. Aún así estés en una gasolinera y repartas gasolina, quien te puso de repartidor es el que te contrató y te dio legalidad para que des gasolina. Diga conmigo, todo nombramiento tiene una cobertura. ¿Cuántos de los que están aquí son papás o mamás?
Levanten su mano. Gracias. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién te puso como mamá y quién te puso como papá? El embarazo. Detrás de un nombramiento hay una cobertura. Alguien te puso. Y esa es la cobertura que le tienes que rendir cuentas. ¿Ya saben quién los puso? Dios. El que plantó esos hijos en tu vientre, que le dio vigor a tu esposo, es el que los nombró papás. Y a él es al que le van a dar cuentas, al que le voy a dar cuentas. Esos hijos que yo tengo, Dios me nombró padre, y en esta iglesia Dios me llamó pastor de ustedes. Y voy a dar cuenta por todos ustedes. Es una gran responsabilidad. Pero ese nombramiento viene directamente de Dios. Así que el padre o la madre que están aquí deben saber que su nombramiento es un nombramiento divino. Y al ser un nombramiento divino es una gran responsabilidad, porque Dios nos entregó hijos, hijas en blanco, para que cuando pasen los años les entreguemos a un heredero listo para servirle a Él. La mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es que tengan a Jesús en su corazón y que reconozcan a Dios como el único ser creador y supremo. Pero todos somos, los que somos padres, somos cobertura de nuestra familia, pero somos responsables al mismo tiempo de que esa familia llegue a un mejor destino. Y me pone a pensar muchas veces el hecho de que los padres y las madres solo creen que trabajar y traer dinero a la casa es su responsabilidad como hombres, y hacer quehaceres domésticos y cuidar a los hijos es su responsabilidad como madres. No confundamos los cuidados con nuestra responsabilidad de formar. Estamos formando hombres y mujeres para esta sociedad, y tú eres la cobertura de ellos. Vaya conmigo a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice así. Deuteronomio 8:10. Está hablando de cuando entre a la tierra la gente, los hijos de Dios. Dice: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Quién se la dio la tierra? Jehová Dios. Escucha bien, el 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y dice el 12: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y 2, te olvides, por segunda vez lo dice, de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Sabes qué está diciendo Dios como padre ahí? Lo único que Dios le pidió al pueblo, lo único que le pidió cuando entraran a la tierra fue una cosa. ¿Ya sabe cuál? Una. Les dijo: no se olviden de mí. Es lo único que les pidió. Van a tener de todo, les dijo. Yo los saqué de la esclavitud y los llevé como cobertura a un buen lugar. Solo les pido una. Nunca se olviden de mí. Porque se puede enorgullecer tu corazón, así lo dice. Te puede ganar la soberbia y digas que tú eres el resultado de ti mismo, y te vas a olvidar que yo te saqué, que yo te cubrí, que yo te di agua, que yo te di saciedad, que yo te di el maná, que yo fui el que te saqué. Acuérdate de todo el camino donde has venido, para que cuando llegue aquel día y estés en abundancia, una sola cosa te pido, dice el Señor: no te olvides de mí. ¿Dónde está tu padre? Esa viejita y ese anciano que te cambiaron los pañales, aunque ya seas padre de familia, que a veces los visitas cada 6 meses, cada mes, y estás contando el tiempo del reloj, porque la visita se te hace muy tarde, porque tu mamá habla mucho,
Porque el viejito se queja de todo, le duelen las piernas, las rodillas, y ay, qué enfado ir a la casa de mi mamá, puro reclamo, puro grito, puro esto, ya nadie la quiere, no la aguantamos. Te estás olvidando de que nunca se olvidó de ti y de la cobertura que Dios estableció para que cuando pasaran los años y ya fueras una mujer hecha y derecha, un hombre formado con título, no te olvidaras de tus padres. Muchos de ustedes comen mejor que sus papás, viven más cómodos, más a gusto. Van a visitar a sus padres que tienen un ventilador y no hacen nada por ellos. Se olvidaron de sus padres, no digamos que se han olvidado de Dios. Si al hombre que se llama padre o madre no honras, ¿cómo vas a honrar a Dios que no puedes ver? Qué enfado cuidarlo, qué cansado. Ellos no dijeron eso cuando estabas pequeño. Si nos olvidamos de nuestros padres, poco no nos vamos a olvidar de Dios. Ninguno de los que estamos aquí somos nuestro propio resultado. Alguien se desveló por nosotros, alguien nos cuidó, alguien nos dio. Y por eso les digo a todos los hijos que están aquí y que tienen aquí a sus padres: deja de pelearte con tus papás. Lo único que necesitas hacer con ellos es obedecerles y ser agradecido, porque ellos te aman. Deja de ver a tus padres como tus enemigos. Y dice la palabra de Dios de la cobertura espiritual: acuérdense de vuestros pastores, los cuales velan por vuestras almas. De mí no te tienes que acordar porque aquí me tienes. Debes honrar a tus pastores. Pero Dios sabe que yo me acuerdo de mis pastores, que yo no soy el resultado de alguien que llegó solo aquí, que hubo alguien que en su valor como ministro dijo: Loreto, predícanos, y no sé cuántas tonterías predicaba en ese tiempo, pero me daba oportunidad y me ofrecía un púlpito y después una ofrenda de monedas y una casa humilde y una comida. ¿Cómo nos vamos a olvidar de la gente que nos formó? ¿Cómo olvidarnos de nuestras autoridades, de la gente que nos cubrió y que cuando ahora tenemos nos olvidamos de ellos? Porque todo lo queremos para nosotros, porque creemos que son nuestros logros y nuestros títulos y lo que tenemos. No, señores. Cuando hablamos de cobertura, también hablamos de toda esa gente que fue parte de tu desarrollo y de tu crecimiento. Y si no hubiera sido por ellos, no estuvieras donde estás. No te salgas de tu cobertura y no rechaces tu cobertura. ¿Recuerdas cómo te enfadaba tu madre con tantos regaños? Pero mira la mujer que eres ahora. Mira el hombre que eres ahora. Ahora agradeces esos regaños y como adulto le dices: mamá, gracias. Papá, gracias. Porque cuando rechazamos la cobertura y la protección, nos metemos en muchos problemas. Yo sé que no puedo entrar en el corazón de Dios, pero trato de percibir y discernir esas últimas palabras a su gente que todos los días dependía de Él. Esa gente, si no comía pan y no tomaba agua, se moría. Y Dios todos los días, a excepción del sábado de descanso, les daba su maná y el maná y los protegía. Siempre 40 años dependiendo de Dios. Y Dios dice: ahora van a tener casas, ahora van a tener carros, ahora ya tienen títulos, ahora van a comer más cosas. Pero una cosa te pido: no te olvides de mí, que te sustenté 40 años. Muchos de nosotros lo único que comíamos en nuestra casa era frijoles, tortillas y arroz. Y dormíamos en un catre o en el suelo. Así era el pueblo de Israel: pan y agua, pan y agua, pan y agua, pan y agua, pan y agua. Lo suficiente. Y Dios dice: suficiente para que estuvieras vivo. Nunca te olvides de mí. Pero hay gente que cuando tiene dice: en mi casa yo nunca tuve lujos, y es que era pura carencia, pura pobreza. Pero estás vivo, no te moriste de hambre. No te olvides de dónde llegaste. Si ya está entrando en este país el aborto, esperamos ganar y rechazarlo. Después viene la eutanasia, que significa legalmente que tus hijos que están pequeños o son tus adolescentes, cuando des lata te van a cortar el cuello, porque les vas a cansar y les vas a hacer un estorbo. Eso es la eutanasia. Se lo pueden disfrazar de mil cosas, pero que al final es: ya con los viejitos ya no podemos. Cuando tener un anciano en casa debería ser la mayor honra. Y el Señor te dice: a mí y a ti, no te olvides de mí. ¿Te acuerdas cuando te estabas divorciando? Cuando estabas desahuciado. ¿Te acuerdas aquella última noche que creíste que no ibas a amanecer? ¿Y quién te sacó? ¿Quién te sustentó? ¿Quién te habló?
quien te fortaleció. No te olvides de mí. Acuérdate de mí. Yo soy tu Dios. Honra a Dios, honrando las coberturas que Él te ha prestado. La mayor satisfacción de los padres que están aquí, no me van a dejar mentir, no es que sus hijos les den un carro el día de mañana y una casa, o sí. Solo quieren que sean ¿qué? Buenos hijos, que sean responsables y amen a su familia. Usted a mí nunca me va a recompensar con una corbata y le agradezco si me la da, ni una comida. Usted me va a recompensar a mí y a mi esposa con que sea un buen hijo de Dios, con que haga cambios, con que busque la presencia de Dios. Y si tienes la idea de que aquí te vamos a explotar la cartera, ahí tienes esa puerta. Cuando gustes te puedes ir. Aquí no robamos dinero, levantamos ofrendas y diezmos. Pero si tú tienes la idea que aquí te vamos a explotar, esta no es tu casa. Aquí honramos a los hijos, los cuidamos y los disciplinamos y los amamos y los amonestamos. Para mí la mayor tragedia en mi vida, humanamente hablando, es que mis hijos se olvidaran de mí. Que pasaron los años y que Loret no me marcara, que la Keimi no se acordara de su padre, sería un gran fracaso, pero sería un gran dolor. Tener hijos que no honran. Ahora piensa en Dios, que la gente se olvida de Él, porque ahora tiene un mejor trabajo, porque como ya oró, ya busco mucho. Yo ya trabajé mucho en la otra iglesia. Usted supiera cuánto me entregaba yo al Señor. Vergüenza te debería de dar decir esas tonterías. Entonces está diciendo que ahora Dios no te importa como antes, cuando cada día deberíamos ser más intensos en nuestra búsqueda por Dios. No te olvides de Dios. Por una razón, Él nunca se ha olvidado de ti. Nunca. Nunca te olvides del Señor. Nuestra búsqueda y nuestro amor por Él deben ser intensos, reales y sinceros. A ti también te daría tristeza que tus hijos se olvidaran de ti. Y sentirías demasiado dolor que pasando el tiempo no fueran ni siquiera para tocarte la puerta, ni para darte una llamada. Imagínate Dios, que ha puesto todo para que estemos bien, y una vez que estamos bien, entonces ya no queremos nada con Dios. Qué rápido se nos olvidan las cosas. Un hombre iba en un avión y empezó a haber turbulencia y el avión empezó como a descender. Y el hombre dijo en el asiento: en el nombre de Jesús, Padre, te pido que este avión se controle. Y el avión se controló. Se lo pidió al Padre. Pasando unos minutos volvió a entrar en turbulencia y el avión empezó a descender. Y entonces nomás dijo: contrólate, avión. Contrólate, avión. Contrólate. Y el avión no se controlaba. A punto de estrellarse, se estabilizó. Cuando el hombre bajó del avión, bajó asustado. Él le dijo: Dios mío, la primera vez me contestaste, ¿y la segunda qué pasó? Y le dijo Dios: la primera vez me buscaste, la segunda lo quisiste hacer por ti solo. La primera dijiste Dios mío y me buscaste, la segunda ya solamente sin mí creíste que tenías el poder. Qué rápido se te olvidó que siempre tienes que venir a mí. Siempre tenemos que ir a Dios.